13 de enero, San Hilario de Poitiers, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de la fuerza de Jesucristo. La fuerza con la que curó a la suegra de Pedro, con la cual curó a muchos enfermos, con la cual también exorcizó a muchos endemoniados y con la cual recorrió toda Galilea. Nos dice el Evangelio que es una región muy amplia, con muchos pueblos y ciudades. Y esta fuerza de Jesucristo, que procede de su divinidad, de que Él es Dios, Él la comparte con los suyos. Nos hace partícipes a sus seguidores de su misma fuerza. Hoy la Iglesia conmemora a un santo, San Hilario de Poitiers, en quien podemos ver hecha realidad esta afirmación, que Dios le dio su fuerza. Mirad, la historia de la Iglesia y la historia de los santos me parece que es mucho más apasionante que muchas series de Netflix o de HBO. Tiene innumerables capítulos que nos enganchan el corazón. Y la historia de la Iglesia tiene dos ventajas sobre otras series televisivas. Una es que lo que nos cuenta son hechos reales, históricos, no son cuentos, no están inventados, ¿no? Y otra es que la historia que nos narra son los hechos de nuestros antepasados, de nuestra familia espiritual, de quienes compartieron nuestra fe y nos la han entregado. Pues bien, la vida de San Hilario de Poitiers bien podría servir para hacer una serie con ella. Y vamos brevemente a distinguir en ella 3 etapas o 3 temporadas que me parece que os ayudarán a conocerle mejor y a encariñarnos de él. En una primera temporada vemos a Hilario de Poitiers, que es laico, esposo y padre de familia. Así fue 2/3 de su vida. Era un hombre que había nacido en el siglo IV en Francia, en Poitiers, cerca de Burdeos y de la zona de Aquitania, que era tan próspera en aquel momento culturalmente hablando, y nació de una familia pagana que le transmitieron esa fe politeísta en muchas divinidades, como creían griegos y romanos. Pero en lugar de emplear la fortuna de su familia, que al parecer era muy cuantiosa, era una familia muy rica, en viajes o en caprichos, lo que hizo fue emplear sus bienes en conseguir papiros, pergaminos, donde poder leer y aprender. Fue un hombre que tuvo una verdadera pasión por saber, por formarse. Y como resultado de su estudio, cuando ya tenía 25 años y estaba casado y era padre, pidió bautizarse, él y su esposa y su hija. Lo cual nos llama mucho la atención. Es un hombre que se ha acercado a Dios y a la Iglesia no desde niño, sino por convicción personal, siendo ya un adulto. Segunda temporada de la vida de San Hilario. Tenía 32 años cuando falleció el obispo de Poitiers. Y entonces sucedió lo que nadie podía imaginar. Y es que fue aclamado por el resto de los cristianos de aquella ciudad para que fuera nombrado obispo. Os podéis imaginar que él se resistió
y que él esgrimió que no podía, que estaba casado, que tenía ya una hija, una familia que atender. Pero fue tal la insistencia de la ciudad entera, de los cristianos de aquella ciudad, que finalmente otro obispo vino para consagrarle a él obispo. Fue elegido así el nuevo obispo de Poitiers, y desde aquel momento su mujer ya solamente lo vio en el altar. La tercera temporada y última de la vida de San Hilario de Poitiers no es menos impresionante que las anteriores. Y es que como obispo cuidó de los cristianos que le habían encomendado. Cuidó del culto. Dice San Isidoro de Sevilla que fue él, San Hilario, quien introdujo el canto en las celebraciones litúrgicas de Occidente, es decir, de Europa. Cuidó también de las personas más necesitadas. Y cuidó, y esto es lo más notable de esta época, de enseñar la verdad. Porque en aquella época, como en otras muchas en la historia, había miedo en algunos cristianos a ser rechazados por la sociedad o a ser perseguidos. Y por eso tuvo mucho éxito una herejía, la herejía arriana, que consistía en descafeinar la fe cristiana. En decir, sí, somos cristianos, creemos que Jesucristo ha sido un hombre muy bueno y muy sabio, pero sin exagerar, ¿verdad? Hay otras muchas religiones, todas tienen su valor y su importancia, nosotros no somos más ni mejores que los demás, y en el fondo Jesucristo no es Dios, sino que es un hombre muy notable. Eso es el arrianismo. Pues bien, San Hilario de Poitiers, que había dejado a su familia, su matrimonio, su vida por Jesucristo, dijo, no, enseñar y creer esto sería un engaño. Nosotros creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y con un coraje y un valor extraordinarios, empezó a enseñar esta fe por todas partes. Lo cierto es que eso le valió la persecución y que fue enviado a Frigia, la actual península de Anatolia en Turquía, desterrado, y pasó allí un tiempo muy prolongado, lejos de su patria, de sus amigos, de sus conocidos. Pero aquella desgracia de su exilio le ayudó mucho, porque allí pudo leer más detenidamente los escritos de los cristianos orientales. Mirad, la Iglesia es como un cuerpo humano que tiene dos pulmones, izquierdo y derecho. Pues la Iglesia tiene dos pulmones, que son Oriente y Occidente. Y este hombre, que como nosotros procedía de Occidente, con aquel exilio pudo conocer mejor la tradición de Oriente, y en particular los escritos de San Atanasio y Orígenes, que quizá os suenan a chino, pero que son muy importantes en aquel momento. Es precioso porque lo que para otras personas podría haber sido pues un motivo de amargarse, fíjate, me han exiliado, me han desterrado, él lo entendió como una oportunidad. Como dice un buen amigo mío, si la vida te da limones, hazte una limonada. Pues así hizo San Hilario de Poitiers y aprovechó aquel destierro para leer y para aprender más. Cuando pudo volver a Poitiers, no dejó de enseñar con el ardor con el que lo había hecho siempre, sino que lo hizo todavía con más valentía, y esto dejó ya perplejos a sus perseguidores. Pues bien, hoy nos acogemos a la intercesión de este santo de origen francés, al que el Señor hizo que su vida diera tantas vueltas. Casado, padre, esposo, desterrado, apóstol que predica la fe, hombre que es al mismo tiempo despreciado por su coraje y por su valor. Le pedimos al Señor que la fuerza que tiene Él, Jesucristo, nos la contagie también a nosotros para que le seamos fieles en nuestras circunstancias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.